On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Global, el programa de discusión política de On Radio Chile. Y fíjense que hoy día, 18 de octubre, es un día que obviamente recordamos y conmemoramos 2 años de estallido social. Un día noticioso, ya que vamos a conversar sobre la Constitución Constitucional, vamos a conversar de esta conmemoración del 18 de octubre y vamos a conversar también de lo que son las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y para ello tenemos como invitado al profesor y académico y analista Nicolás Freire Casteló. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido nuevamente aquí a Agenda Global en On Radio Chile. Hola, Eduardo, qué gusto estar acá de nuevo. Ya me siento de la casa, así que feliz de poder hacer parte de este programa. Claro, usted un gran aporte en esta discusión política que tenemos hoy día. Y quiero comentarles que Nicolás es, como les comentaba, cientista político de la Universidad Sapienza de Roma, doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile y también hoy día actual candidato a diputado por el distrito número 13, El Bosque, San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda y San Ramón. No sé si me habrá faltado una comuna más porque es grande el distrito. No, las dijo todas. Es el eje Gran Avenida, el sur de Santiago, ese es el distrito 13, distrito que por lo demás hoy en día y en un día como hoy hay que también recordar esto. Un distrito triste, pues, el único convencional constituyente que no está ejerciendo por hacer mentiras, por prácticamente faltar a la fe y a la confianza pública, viene lamentablemente de mi distrito. Estamos hablando del señor Rojas Bade, el llamado Pelado Bade. Entonces, un distrito difícil, un distrito con urgentes necesidades, pero del que estamos orgullosos de poder estar compitiendo ahí por un cupo de diputados en la lista de Nuevo Pacto Social. Sí, además, tú vienes de ese distrito, tú eres de San Miguel, si mal no me acuerdo que hemos conversado. Así es, pues, San Miguelino de corazón, como Los Prisioneros, como Juan Antonio Labra, póngale ahí varios artistas. De ahí de la Gran Avenida, es un distrito por lo demás caracterizado por la Gran Avenida. Hay 3 comunas ahí, el eje Gran Avenida, San Miguel, La Cisterna y El Bosque. Es un distrito que tiene problemáticas en común en términos generales, o que ha tenido históricamente problemáticas en común. Llámese, en términos coloquiales y yendo a lo más básico, es el distrito donde se inunda la Gran Avenida, pues todos los fines de todos los inviernos. Pero también es el distrito con las mayores desigualdades en la región metropolitana, con comunas como San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, 3 de las 10 más desiguales. Es un distrito, además, donde tenemos comunas como Lo Espejo, la comuna más pobre de la región metropolitana, la única que no tiene ni siquiera una estación en su diseño de metro, ¿no? Cuando hablamos de pobreza hablamos también de acceso. Es un distrito donde los índices de discapacidad son más altos que en cualquier otra zona en Santiago. Si consideramos que en Santiago están los más altos índices en Chile, digamos entonces que es el distrito con los mayores índices de discapacidad en Chile. Entonces, hay buenos elementos del por qué querer ser diputado y por qué querer representar a la ciudadanía y tratar de resolver varios de los problemas que están presentes. Nicolás, fíjate que tú tocaste el tema de la desigualdad. Hoy día se cumplen justamente ya 2 años de conmemorar de lo que fue el estallido social de este 18 de octubre, hoy día. Y una de las preguntas que nos hacíamos aquí en la radio, en el programa, es: ¿se puede conmemorar como algo bueno el estallido social? ¿Cuáles han sido los efectos del estallido social según tu perspectiva? Es que yo creo que la palabra conmemorar efectivamente da en el clavo, porque el estallido social hay que recordar todo lo bueno que trajo, pero tampoco, creo yo, da para festejar, porque finalmente fue un momento triste en el sentido en que nos manifestamos y vinieron muchas otras cosas. Dentro de ellas vinieron cuestiones que uno no quisiera no se repitan, me refiero particularmente a los hechos de violencia, pero quisiera también que no se repitieran todas esas desigualdades por las cuales el estallido tuvo su causa, que duda cabe. Entonces, ahí parto también respondiendo a lo que tú me señalabas. Efectivamente, yo diría que el saldo, ¿no?, en términos
poniendo sobre la mesa lo positivo, lo negativo. El saldo del estallido social es tremendamente positivo, es decir, hoy día, si podemos poner más atención justamente a estos temas de desigualdad, incluso no solo de desigualdad, que es como lo más estadísticamente fácil de probar, por así decirlo, sino que también los temas del maltrato que se ha tenido para con la ciudadanía, para con la sociedad, el abuso por parte de una clase política en particular, de la añeja política sobre todo. Bueno, es evidente que si hoy día lo tenemos ahí y es algo compartido, al final de cuentas todos hablan del estallido social como un factor, o más bien algunos hablan del estallido social como un factor de división. En términos concretos terminó poniendo sobre la mesa algo y que muchos desde distintas posiciones políticas terminaron reconociendo, y que, dicho también en buen chileno, que estaba el pelado el chancho. Esa es una cuestión que antes era más difícil que se compartiera, ¿no?, en lo transversal del arco político, por así decirlo. Hoy día yo creo que es más fácil que se llegue a un acuerdo sobre el hecho de que el tema de las desigualdades es tremendamente importante. Y ahí hay, claro, tú tienes distintas posiciones políticas sobre cómo resolverlo, sobre dónde están, digamos, puestos los mayores focos de atención frente a estas desigualdades, pero el hecho concreto es que hoy día es compartido, ¿no?, la cuestión de que hoy existen desigualdades que se vinieron profundizando durante los últimos años y que deben resolverse de manera urgente. Uno de los temas que nacen del estallido social este 18 de octubre fue la violación de los derechos humanos, y que varias instituciones nacionales como internacionales lo han reconocido. Y lo único línea en el cual hay diferencia en algunos aspectos es si esta pues se puede crear como sistemática y como política de Estado. ¿Qué opinas tú sobre esa discusión? O sea, primero que todo creo que me adscribo a los informes internacionales, es decir, adscribo al hecho de que durante el estallido social y lo que vino después, fue un proceso un poco más largo, más amplio, efectivamente se violaron los derechos humanos. Eso yo creo que ha quedado constatado, por lo tanto no creo que sea el tema de discusión. Lo que tú decías justamente es esta discusión técnica de si son o no son sistemáticas o no. Yo creo que ahí, más que creer algo, más que tener una opinión, hay que dejar que las instituciones funcionen, que las observaciones internacionales que se han hecho, y ojo, que se siguen haciendo, porque esta no es una cuestión de que finalmente haya terminado ahí la observación internacional y se hayan ido. No, siguen los procesos en curso, sigue además la forma de observar estos procesos sociales que se van manifestando. Hoy día estamos en una etapa constituyente, con un plebiscito de salida, hoy día lo estamos conmemorando, probablemente van a haber manifestaciones, entonces estamos siempre en el ojo del huracán y por lo tanto eso se va a seguir viendo. Sí creo que hay que dejar justamente que las instituciones funcionen y que ahí surjan las responsabilidades que sean determinadas por los organismos a los que les compete determinar. Es decir, yo soy bastante crítico de que en términos de análisis político se vayan buscando responsabilidades que finalmente solo se pueden encontrar en ámbito jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente o se hace un uso político de la responsabilidad, es decir, vas a encontrar analistas que se encuentran adscribiendo responsabilidades a sujetos en particular, haciendo un uso político de eso, o bien porque te podéis equivocar, pues, y podéis terminar manchando la fe pública que se tenga frente a un actor en particular. Entonces, ahí soy bien cuidadoso y creo que más bien corresponde a los organismos pertinentes, jurídicos en este caso, o de observación, como Transparencia Internacional, determinar la existencia y la culpabilidad o la responsabilidad frente a determinadas violaciones a los derechos humanos. Tú algo mencionaste justamente en unos grandes resultados que uno puede sacar en limpio. Primero fue obviamente el llamado al plebiscito para llamar a la Convención Constitucional, y hoy día justamente se señala que hoy día partía la discusión de fondo ya de la Convención. Pero mucha gente plantea que hay una campaña de desinformación con la convención, que algunos dicen que no están haciendo el trabajo, o que aparecieron estos casos de Rojas Vade justamente, que mintió justamente en la posibilidad de llegar justamente al escaño como convencional. ¿Tú crees que la convención constitucional era lo que realmente la gente pedía, o eso fue una imposición de los políticos? Yo creo que el cambio constitucional en Chile era lo que la ciudadanía estaba pidiendo. El hecho que se haya realizado a través de una convención, obviamente es fruto de un acuerdo político. También soy de los que creen que no por el solo hecho de que existan determinados sectores de la sociedad
que piden una asamblea constituyente, ese debe ser el mecanismo. Creo que hay distintos mecanismos que nos pueden llevar a una nueva constitución. Uno de ellos es la convención, resultado de un acuerdo político. Otro de ellos es una asamblea constituyente solicitada por un cierto sector político. Entonces, lo que sí creo que hay una coincidencia es en el hecho de que sí se está pidiendo un cambio constitucional, sí se estaba pidiendo y sí se sigue pidiendo. Ese es el punto, el primer punto. Lo segundo es que creo que también ahí hay que cuidarse. Yo sigo siendo uno de aquellos que considera que el trabajo de la convención es un trabajo tremendamente necesario y soy de aquellos que tienen esperanza en el trabajo de la constituyente. Soy de los que esperan de buena fe que el resultado sea un resultado bueno en términos de salir de un antiguo sistema anclado en una constitución no solo escrita, sino que también plebiscitada fraudulentamente en dictadura, a uno en donde este pacto social sea efectivamente el fruto de lo que del sentir mayoritario con el respeto de las minorías que hoy día son parte de la sociedad. Pero también soy uno de los que reconoce dos cosas, que si bien es cierto que ha existido una campaña, ¿no? Y yo lo he visto por lo menos en redes sociales, una campaña permanente para desacreditar el trabajo constituyente, cuestión que ha venido principalmente por parte de la extrema derecha, y cuando digo extrema derecha soy muy claro, me refiero a la UDI y al Partido Republicano, o adherentes de la UDI y del Partido Republicano. También ha existido un muy mal desempeño y una muy mala forma de comunicar el trabajo por parte de los actores constituyentes. Y en ese sentido, bueno, vale lo que te decía con respecto a Rodrigo Rojas Vade, pero vale lo que te decía con respecto a muchos otros actores, no solo de un color político, ¿no? De todos los colores políticos, que han terminado, por una parte, señalando las dificultades intrínsecas de realizar un proceso en virtud de aspectos negligentes, como la mentira, en el caso de Vade, pero también la politización, porque ahí nos damos cuenta que no viene este ensucie del trabajo constituyente, no viene solo por parte de aquellos actores en redes sociales cercanos a la extrema derecha, sino que también viene por parte, por ejemplo, de algunos constituyentes, como Barraza, por ejemplo, Partido Comunista, que efectivamente han realizado dentro del trabajo constituyente una politización que a mi juicio tampoco le hace bien. También ensucia. De otra manera, pero ensucia el trabajo que está realizando la convención. Todo eso en el contexto en el que se ha retrasado también el inicio de la discusión más contundente, ¿no? La discusión más necesaria. O sea, esto se instaló el 4 de julio, estamos a 18 de octubre. No creo que haya sido planificado desde el 4 de junio para que coincidiera en términos simbólicos la discusión. Creo que simplemente aquí hay un retraso monumental que nos hace empezar 3 meses después. Yo soy consciente que había un trabajo previo, reglamentario, etcétera, pero en ninguna parte del mundo ese trabajo reglamentario ha ocupado 1/3 del tiempo que se tiene a disposición, del tiempo original que se tiene a disposición para poder formular una nueva constitución. Recordemos que son 9 meses en términos formales, con la posibilidad de extender otros 3, pero creo que por los distintos motivos que hemos venido conversando, este tiempo de extensión, ¿no?, ha sido demasiado. Ok. Mira, con respecto a la conversación de hoy día, cuando uno, ya son 2 años, los primeros años básicamente estábamos en pandemia, por lo cual la sensación que había respecto a las percepciones no fueron muy manifiestas, pero hoy día ya estamos casi con libertad de movimiento, no estamos en estado de excepción. Hoy día posiblemente uno podría empezar a evaluar ya cuál es la sensación y la percepción que tiene la gente en la calle, no solamente con el estallido, sino con el proceso en general, porque vivimos un proceso primero electoral, tenemos también un tema convencional, pero además nos enfrentamos al deslegitimamiento, a lo que son los casos de corrupción, como el tema y la acusación constitucional del presidente Piñera, acusación que quiero tocar en el segundo bloque, que ahí vamos a conversarlo después, pero ¿cuál es tu idea al respecto de esta sensación y percepción de la gente?
Sí, mira, como candidato he tenido oportunidad, más que como analista, de recoger un poquito lo que es la percepción. En la calle en la se aprende más. En la calle se aprende más. Claro, claro, ¿no? Y yo comparto aquello. No sé si se aprende más, pero se aprenden cosas distintas. Ya. Y en ese sentido, en la calle uno se ha podido dar cuenta, por ejemplo, que hay un rechazo monumental. En virtud de muchos de estos elementos que hemos estado conversando, yo creo que la pérdida de esperanza ha sido mayor. Es más difícil encontrar personas que tengan la expectativa, ¿no? La esperanza que tengo yo de que el trabajo, de todas formas, no obstante las dificultades, va a ser un buen trabajo. Yo, por lo menos, me he podido dar cuenta de que hay un rechazo mayor, hay un desgaste, hay una desilusión, que además había que cuidar mucho, porque es normal, veníamos con una ciudadanía desencantada, con una crisis del sistema democrático representativo, no solo en Chile, sino que en el mundo hace bastantes décadas, con una clase política que en virtud de los distintos escándalos, y no solo una clase política, una élite económica, una élite simbólica, baste pensar a los casos en Carabineros, una élite institucional, a los casos en las Fuerzas Armadas en general, al financiamiento irregular de la política, a la colusión de los distintos sectores económicos, desde los pollos, pasando por las farmacias, etcétera. Y ahora el gas. Entonces, y ahora el gas, ¿no? Efectivamente. Entonces era muy débil ese manto de confianza que podía cubrir este trabajo constituyente. Y esa debilidad había que cuidarla mucho. Y ahí yo hago responsable a buena parte de los sectores, insisto, no solo la desacreditación que hace la extrema derecha, sino que también la politización que hace la extrema izquierda, y además el mal desempeño de algunos actores, ¿no? de otros sectores políticos también, por cierto, de la famosa lista del pueblo, que yo creo que es la que termina ahogando en un elixir de expectativas, ¿no? Termina ahogando la esperanza misma, porque finalmente era tanta la expectativa con respecto a estos actores, ¿no? Que se paseaban a pata pelada en el momento de instalar la constituyente, y finalmente terminan siendo iguales o peores que los peores de la antigua gestión política en el país. Entonces, en la calle eso se ve, en la calle eso se refleja. La gente hoy día no tiene confianza, está muy desilusionada, está muy enojada también con los distintos hechos que han podido verificarse. Y yo no sé si, y la gran pregunta, ¿no? yo no sé si esta desilusión, este desencanto, este enojo va a terminar siendo un elemento que pueda entorpecer el proceso. Es decir, hoy día, más que en el trabajo mismo, que se ve dentro de la convención, no obstante las ineptitudes de las que hemos estado hablando, mi gran temor está puesto en el plebiscito de salida. Sí, es un tema. Porque el plebiscito de salida, si tú primero que todo lo haces con un voto obligatorio, pero además, frente a un voto obligatorio se resuelve el problema de la legitimidad en términos de participación, pero te aparece otro problema, que es cómo este rechazo espontáneo, esta desafección, ¿no? más a piel, se puede hacer presente en un eventual voto negativo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que cuidar eso, hay que trabajarlo, ¿no? Desde la educación cívica, desde la pedagogía del proceso constituyente, ¿no? La constituyente debería cambiar la forma de comunicar, los actores políticos deberían cuidar el proceso, los analistas deberíamos también hacer un poquito más de pedagogía del mismo, y ustedes los periodistas también. Entonces, en ese sentido yo creo que ahí hay que poner las fichas, ahí hay que poner un poco las buenas esperanzas de lo que se ha podido ver en el terreno, es decir, en el plebiscito, hay que cuidarlo un poquito. Ok. Recién justamente entre otras cosas, la acusación constitucional. Y el fin de semana el CIPRE nuevamente sacó otro antecedente más, que es el proyecto Imán, donde muestra que la familia del presidente estaba haciendo negocios, la compra de una minera, y al dueño de la minera, justamente en ese mismo periodo, el presidente Piñera lo nombra como director de NAMI. ¿Qué piensas tú de esta acusación constitucional? ¿Tiene futuro? ¿Tiene bases políticas? Porque lo jurídico va por la fiscalía y lo tributario por impuestos internos. Sí, yo creo que ahí tú me haces dos de las tres preguntas que habría que hacer. Lo primero es
Vamos por partes. La primera tiene que ver con lo siguiente: la acusación constitucional siempre es un instrumento político. Es decir, la acusación constitucional, yo creo que podríamos incluso soslayar el hecho de conversar sobre si tiene una contundente base para poder ser planteada o no, porque finalmente han habido acusaciones constitucionales que han terminado siendo, entre comillas, manipuladas, si tú quieres, o usadas exclusivamente desde la perspectiva política. Por ejemplo, recuerdo aquella cuando se acusa a Yasna Proboste por hechos por lo demás que estaban fuera del alcance de del ejercicio ministerial, en el caso en el que ella era ministra. Entonces, uno ahí se va dando cuenta que en realidad las acusaciones constitucionales son instrumentos políticos y uno debería tenerlo claro. Y como instrumentos políticos se usan para esto. Yo el otro día escuchaba, veía en realidad unas declaraciones de Francisco Vidal que decía las acusaciones constitucionales se cobran. Sí, pues hay que decirlo claramente, más que alardear de si se debe o no se debe hacer, hay que reconocer que las acusaciones constitucionales responden a esta naturaleza política. Lo segundo es que en este caso particular de las acusaciones constitucionales, o de la acusación constitucional que se está realizando en contra del presidente, es necesario señalar que por lo demás, por fuera, corre una investigación por parte de la Fiscalía, y corren otros elementos que van desde el punto de vista tributario. Por lo tanto, creo que está más que sentado el hecho de que, dicho en buen chileno, una que otra cosita de cierto parece que hay. O sea, parece que no es tan política. Es decir, parece que no es un invento político, sino que es una acusación política con base en elementos que la fundan desde el punto de vista jurídico, es decir, y que además están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Y ahí entramos al tercer punto, que tiene que ver con, bueno, ¿y es prudente o no hacerla en este momento? ¿Ya? Porque por ahí también he escuchado a distintos actores que nos hablan de que, claro, está terminando el mandato, que estamos en periodo de elecciones, ¿no? Y que apelan un poco al hecho de que, bueno, da lo mismo que se acuse constitucionalmente o no, porque finalmente no lo podrán sacar del ejercicio de su cargo. Si hay temas jurídicos, van a poder llevarse a cabo con posterioridad. Y ahí yo tengo una visión que es particularmente distinta. Yo creo que, sobre todo, para el caso de la presidencia de la República, no hay fecha que sea prudente. Es decir, hasta el último día del mandato, si nos damos cuenta, no solo que ha habido un ejercicio ilegal, ¿no?, sino que también un ejercicio ilegítimo, y la ilegitimidad yo me la refiero principalmente a aspectos éticos, morales, ¿no?, o que apelen a la altura del cargo. Bueno, bien vale una acusación constitucional, aunque sea el 10 de marzo. Entonces, en ese sentido, es súper oportuno de que estas cosas salgan a la luz hoy. Si es época electoral, bueno, mala suerte, ¿no? Da un poco lo mismo, por el solo hecho de que si corresponde acusarlo por estas distintas, como tú decías, sí, pero sacó otros elementos el fin de semana, porque distintas vicisitudes en torno a estos proyectos, ¿no? El proyecto Dominga, el que tú señalabas. Bueno, no es posible, ¿no?, que termine el ejercicio de su mandato sin que pase por estos coladores institucionales, en donde por lo demás muchas veces nos olvidamos que no obstante él quiera o no, y no obstante yo crea que no tiene pero absolutamente ninguna posibilidad en términos electorales de poder resultar electo a futuro o de presentarse en un tiempo más, paréntesis, porque a mi juicio este ha sido uno de los peores gobiernos de la historia, cierra paréntesis, la acusación constitucional impediría también eso, ¿no? Y ahí también hay un guiño a lo que conversábamos en la primera parte, y que tiene que ver con el trabajo de la constituyente, en donde habría que poner más ojo frente a delitos que afecten la fe pública, ¿no? Yo ahí tengo una mirada particular y lo hemos reflejado en las propuestas que estamos levantando a nivel de la candidatura a diputado, en donde creemos que ciertos delitos que afectan la fe pública, que hoy día están sancionados con clases de ética, o en el mejor de los casos, con una acusación constitucional que te impide poder ser candidato o poder participar de puestos de autoridad
institucional durante los futuros 5 años. Nosotros creemos que aquí, frente a determinadas cosas, debería impedirse por un tiempo mucho más extenso, si no de por vida, el ejercicio de cargos públicos para quienes hayan cometido delitos, como justamente aquellos de los que está siendo acusado actualmente el presidente de la República. Que, dicho sea de paso, a mi modo de entender, en mi opinión personal, no va a afectar mucho, ni para bien ni para mal, el que se logre la acusación con respecto a la gestión. Su gestión va a seguir siendo una de las peores que hemos tenido a nivel presidencial en la historia del país. Respecto a lo que tú planteaste ya y sobre este punto, ¿es posible que se logre, que se apruebe realmente? ¿Están los votos? ¿Y cuáles son los dos puntos? Porque la gente a lo mejor no sabe cuál es, sabe lo del libro constitucional, pero no sabe cuáles son los dos puntos que se plantean en la acusación y que se están votando como acusación. Mira, yo me voy a referir más bien al hecho político, no, más que al institucional. También ahí, porque soy bastante cuidadoso. Yo no soy abogado, por lo tanto no veo esencialmente los temas jurídicos o procesales dentro de este procedimiento, que sigue siendo un procedimiento regulado desde el punto de vista del derecho parlamentario. Más bien desde el punto de vista político me voy a referir a lo primero, que es lo que me preguntaba, y que tiene que ver con los votos. Yo creo que hoy día es una situación tan líquida, es una situación, la política me refiero, es una situación tan cambiante que ha permitido que ciertos actores políticos dentro del Congreso se hayan alejado, no solo por una cuestión de imagen, porque hoy día estar cerca de Sebastián Piñera no es un beneficio para ningún parlamentario. Por lo tanto, desde esa vía podrían existir ciertos descolgados que, tal como se descuelgan, por ejemplo, frente a las instrucciones de un cuarto retiro, podrían descolgarse frente de la acusación constitucional. En ese sentido, yo creo que va a depender, mira, curiosamente, de algo que yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, que es un poco el resultado de la opinión pública, ¿no? Porque prácticamente, y yo sé que aquí no estoy hablando como analista, estoy hablando más bien de lo que percibo, va a depender un poco de cuántos más siga cayendo la imagen presidencial para ver cuánto más será necesario que ciertos actores políticos se alejen de esta figura. Y en ese sentido, más aún para aquellos actores políticos que se encuentren en reelección, ¿no? Va a ser, digamos, un interesante insumo electoral de apoyar o no una eventual acusación constitucional. Esto toda vez que la derecha en general, no solo la extrema, sino que también la centro-derecha, han manifestado públicamente justamente esta visión de media tibia, ¿no? De decir, ok, acusación constitucional, puede que lo que se le imputa sea efectivo, pero estamos frente a un proceso electoral, está terminando el mandato, es mejor que no. Digamos que la tiran, en chileno diríamos, tiran la pelota al córner. Y en ese sentido pareciera ser que no quisieran entregar los votos para que la acusación se materialice. Yo creo que hay oportunidades de que esta se termine materializando justamente por cuánto se pueden descolgar algunos actores de la centro derecha, ya sea por el contexto electoral, ¿no? Como así también por esta lejanía que hoy día es necesaria con respecto a la figura de Sebastián Piñera. Ok, se necesitan 78 votos en la Cámara de Diputados, los cuales estarían, porque mayoría simple, y el tema estaría entrabado si el Senado, que actúa como jurado, que son 43, si tienen los votos suficientes, ahí le faltarían 3 votos, supuestamente, si toda la oposición estaría de acuerdo, faltarían 3 votos. Parece que Sandón ya dijo que estaría mirándolo con detalle. Los otros 2 votos no sé dónde los sacarán. Así que... pero Moreira también, si bien no ha señalado que lo estaría mirando con detalle, como sí lo ha hecho Sandón, que Sandón además, ahí hay que entrar a desglosar cada uno de los actores. Recordemos que Sandón tiene una disputa personal con Sebastián Piñera que viene de hace harto rato, por lo tanto es muy probable que Sandón termine votando junto con la oposición.
Moreira ha sido un poquito más cuidadoso, pero también Moreira tiene algunas rencillas, ¿no? No sé si personal, pero políticas, por cierto, pero ya más del área chica con el presidente. Entonces, hoy día puede que varios le pasen factura. Sí, sin duda. Y hay un tema ahí, a lo mejor eso tú puedes aclararme. A mí que yo hablaba con ciertas personas y me queda la duda si la Cámara lo acusa, y levanta la acusación y se aprueba se aprueba la acusación en la Cámara de Diputados, después pasa al jurado, pero en el caso de los ministros, quedan en suspensión de actividades, Claro, hasta que define el jurado en el caso en el caso del Senado. Pero en el presidente ocurre lo mismo. Yo tengo entendido que sí. Esa es una discusión que algunos dicen que no, porque quieren hasta yo también tengo entendido que sí. Yo tengo entendido que sí, y además las posturas que han expresado, como te digo, ciertos actores de la derecha, justamente de que no es oportuno, etcétera, tienen que ver con eso, tienen que ver con el hecho de que en la parte final del mandato quedan tantas situaciones en las donde no podría participar justamente en virtud de esta suspensión, pero yo tengo entendido que efectivamente sigue ese camino. Sí, ese camino. Okay. Bueno, pero antes, yo creo que ya nos queda claro que por dónde va la acusación y espero que se resuelva lo más luego posible. Nicolás, en este último bloque creo que nos concentremos en conversar lo que nos atañe también hoy día, que son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Dime, ¿cuál es la proyección en la presidencial específicamente para una segunda vuelta? Porque tenemos salió recién justamente la Pulso Ciudadano de Activa, pero también salió la Academ, y ahí ya hay unas diferencias porque la Academ pone acá como sobre Sichel con respecto a la votación por una diferencia estadística, y en cambio la Pulso Ciudadano lo pone abajo, pero ya sin diferencia estadística, en 4 puntos de distancia. Hay una gran diferencia entre las encuestas que antes veían como parecía. Hay un problema metodológico, hay un problema básicamente de mala fe, pero ¿cuál es la proyección en base a eso de la segunda vuelta? Está difícil porque efectivamente no solo ya empezamos a ver que las distintas encuestas empiezan a mostrar diferencias, cosa que complica el panorama porque te dice, bueno, ya no solo hay una acusación con respecto a que las encuestas se equivocan, sino que ¿cuál es la que se está equivocando más? Podría ser hoy día la pregunta. Lo cierto es que llama la atención la Academ que señale a José Antonio Kast. Tú señalabas que lo pone sobre Sichel. En realidad lo pone como la primera mayoría de la primera vuelta. Sí, cuestión que es bastante interesante. Yo creo que alejada de lo que efectivamente se puede ver en la realidad. Mira, fíjate que ahí hay dos cosas. Una tiene que ver con cómo las encuestas materializan una opinión pública que hoy día es mucho más difícil de recoger. Con metodología, mira, las encuestas, los trabajos de encuestas de opinión empezaron a finales de 1700 y las metodologías no han cambiado mucho. No. Entonces también ahí hay otra cuestión que tiene que ver con este problema metodológico que tú señalabas. Y por último hay una cuestión que tiene que ver con que la sensación en la que yo, una vez más, por el trabajo en el territorio, en la calle, he podido observar. En ese sentido, justamente, como tú comentabas, Nicolás, el tema de las proyecciones y el tema metodológico de las encuestas, pero hay algo que todas las encuestas muestran, que es que definitivamente Sichel, el candidato que está ahí en pantalla, es el que más ha bajado y es que ha sido un desastre electoral que obviamente se nota en la ida de votantes a lo que es Kast y la ida de votantes donde es Proboste. Eso se está notando. Sí, está bien, pero espérate, está bien, pero yo creo que hay dos cosas. Primero, es cierto eso, pero también es cierto que todas las encuestas mostraban, por ejemplo, que Beatriz Sánchez hace un tiempo atrás no superaba el 13-14%, ¿ya? Y terminó con el 22%, terminó asomándose.
todas las encuestas mostraban que el Brexit era muy difícil que se materializara y terminaron mostrando una situación diferente. Y todas las encuestas mostraban, en el caso de Estados Unidos, que Trump no ganaba la presidencia y terminó ganándola en su momento. Entonces, el que todas las encuestas muestren, yo creo que hoy día es un dato que hay que tenerlo presente, por cierto, pero que hay que combinarlo con otros tipos de análisis. Entonces, yo no lo doy como de validez absoluta. Lo segundo es, supongamos que lo que nos están mostrando todas las encuestas, es decir, que Sichel está bajando persistentemente, supongamos que sea un dato más confiable de lo que hoy día sabemos que no lo es. Y ahí es donde lo que yo te decía hace algunos minutos, es decir, que hay dos cosas. Primero, desde el punto de vista técnico, analicémoslo desde el punto de vista técnico. Si Sichel sigue bajando, el votante de Sichel, hay una parte de ese votante que efectivamente está dispuesto a votar por José Antonio Kast. Y eso representa ese votante que se termina trasladando a José Antonio Kast por una cuestión que se llama cercanía ideológica, ¿no? Efectivamente es el que hoy día va alimentando el crecimiento de Kast en las encuestas. Pero al mismo tiempo, ese votante es una pequeña parte del votante de Sichel. La distancia que tiene Sichel, o que tenía, o que debería tener por suma partidaria, es decir, por la cantidad de militantes, o por lo que mueven esos militantes de los partidos que apoyan a Sichel, en realidad no le da acá para superar a Sichel, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Segundo, dentro de esa misma reflexión, hay que entender también que la presidencial no funciona tanto como la suma de apoyos partidarios, es una cuestión que va un poquito más allá, que se descuelga de la conversación o de la conexión partidista, ¿no? Y por lo tanto, por ahí Kast podría crecer un poquito más. Pero la pregunta es, ¿a quién podría beneficiar también la bajada de Sebastián Sichel? Sin duda, terminaría beneficiando a Jasna Proboste, porque también hay un electorado que, una vez más, por la cercanía ideológica, podría moverse hacia ese voto en virtud de la representación de la DC dentro de esa opción. No ha ocurrido, a mi juicio, por dos elementos. Primero, porque la guerra desatada está justamente entre esos dos actores. Yo creo que Jasna Proboste, o el equipo de Jasna Proboste, se da cuenta que donde pueden ir a rescatar algunos votos es haciendo esta campaña sucia frente a Sebastián Sichel. En el peligro de que crezca Antonio Kast, de que algunos lo dejen votado a Sichel y terminen con José Kast, puede que también una buena parte termine transitando hacia un voto más por temor hacia los extremos. Estamos hablando de aquel ciudadano de centro derecha que de alguna manera valora el sentir democrático, no votaría jamás por un candidato como José Kast, y al mismo tiempo no votaría jamás por un candidato que esté apoyado por el Partido Comunista. Entonces, y ojo, que puede parecer de perogrullo, pero ese tipo de votante no es poco en número, sobre todo en la centro derecha. Entonces yo creo que a eso podría apelar. Y a lo mejor hay que ver si esta guerra de ensuciarse mutuamente la resiste Jasna Proboste. Y al momento de resistirla, puede que efectivamente se terminen trasladando algunos apoyos que hoy día tiene Sichel a Jasna, y a lo mejor se termina desapareciendo un poco o arrestando la velocidad con la que viene creciendo Kast. Y por último, déjame agregar muy breve, ¿no? Y que tiene que ver ya no con el análisis político, sino que con lo que uno ve en el territorio. Y yo lo he podido conversar con mi equipo, con otras personas con las que he tenido oportunidad de manifestarlo. Fíjate que yo siento en la calle que hay un apoyo, yo no sé si pueden haber un montón de sesgos, puede haber un sesgo con respecto al público al que yo eventualmente abordo, puede haber un sesgo relacionado con el sector donde yo estoy realizando mi propia campaña, pueden haber un montón de sesgos, pero fíjate que las reacciones que hay frente a Jasna, al nombre de Jasna Proboste, hay una apertura mucho mayor de la que se ve en las encuestas. Yo no sé cómo irá a terminar, yo transmito lo que he visto cuando yo converso con las personas, ¿no? Y cuando me comentan y me preguntan, bueno,
pero tú eres independiente, me dicen, ¿y en qué partido vas? ¿En el cupo de qué partido vas? Yo les explico, voy como independiente en el cupo del Partido Liberal. Bueno, ¿y cuál es el Partido Liberal? Porque es un partido muy pequeño, que nació hace muy poco, ¿no? Durante la década pasada. Les explico, el partido de Vlado Mirosevic, el partido de Pablo Vidal, para señalar los dos referentes. Si no los conocen, me terminan preguntando, bueno, ¿pero de qué lista? Bueno, este partido va en la lista de Nuevo Pacto Social. Y ahí la ciudadanía me dice, bueno, pero estoy media perdida porque aquí cambian de nombre de un lado para otro. ¿A qué presidente o presidenta está apoyando? Y ahí, bueno, yo con resquemor lo digo porque finalmente sé que, o las encuestas nos dirían que hay un rechazo mayor y digo, bueno, en la lista que está apoyando a Yanna Proboste, ok, ya, entrégueme el flyer, páseme el volante, estoy dispuesto. Ok, ¿me entiendes? Hay una recepción que es mucho mayor. Yo de verdad me he sorprendido con eso en el territorio y a lo mejor ahí puede que si se da de manera generalizada, quién sabe si terminamos con la gran sorpresa y además una sorpresa a mi modo de ver la política positiva, en donde tengamos una segunda vuelta entre Gabriel Boric y Yanna Proboste. Las encuestas dicen que no. Lo que yo he podido ver en la calle me dice que hay cierta posibilidad que eso sería más muy interesante para el futuro político de este país. Sí, hay una sensación, por un lado, por la derecha, el tema del naranjazo. O sea, se puede reeditar el naranjazo por la derecha y sin duda uno ve también en las calles, coincido contigo, a las encuestas no reflejan básicamente lo que es la calle. Ahora porque todos conocemos la lógica de la espiral del silencio, hay una cantidad de votantes que no dicen lo que quieren votar, pero cuando uno lo interpela en la calle, no tienen problema de decirlo, pero cuando lo interpelan en las encuestas no lo dicen. Oye, pero es que yo no quise hablar de la espiral del silencio porque no me quise poner fome en esta entrevista. Bueno, usted es periodista, usted lo menciona, está bien. Está bien, pero también cómo a uno usar el tema. Pero ahí está un punto justamente de por qué en la encuesta no aparece. Y a mí me parece lo que tú planteas con respecto a cómo entender este fenómeno de lo que las encuestas han fallado. Fallaron en las primarias también, entonces no hay ninguna novedad. Bien. Entonces, oye, fallaron en el plebiscito, recordemos. Además, no solo fallaron, y ahí hay otra cosa que también hay que decirlo con claridad, sobre todo para quienes nos escuchan, que las encuestas, además de fallar, de poder fallar, porque son un instrumento que intenta medir y que es normal que puedan fallar. Y ahí no hay nada malo. Que la metodología antigua, que no se han logrado renovar aspectos metodológicos, etcétera, también son manipuladas, porque se habla mucho, oye, que las redes sociales, que los bots, que los trolls, bueno, las encuestas pagadas también existen, porque acordémonos una que decía que ganaba el rechazo, ¿no? Que salió publicada ahí en el periódico el Mercurio. Entonces, existen distintos mecanismos a través de los cuales una encuesta puede ser manipulada para poder crear un clima de opinión, no solo para recoger la opinión pública, sino que para crearla. Entonces, bueno, hay que tener en claro eso, ¿no? Y hoy día, el que nos estén dando resultados distintos también podrá responder a eso. Frente a la duda me abstengo. Si en el pasado han sido compradas y manipuladas, hoy día también puede estar ocurriendo lo mismo. Oye, y como última pregunta para cerrar, también son presidenciales y parlamentarias. ¿Cómo va la encuesta en el Distrito 13? Vámonos al tema. En el Distrito 13 dicen que Nicolás Freire va a poder acceder a un escaño en el Distrito 13. No, mira, en el Distrito 13, para ponerlo de manera muy simple, en la última elección resultaron electos 2 de la extrema izquierda, a Prueba de Dignidad, 2 de la extrema derecha, ¿no? Lo que hoy día es Chile Vamos, y 1 de el centro, ¿no? Lo que hoy día representa Nuevo Pacto Social. Hoy día es muy probable, a mi modo de entender, y aquí mezclo la candidatura con el analista, por lo tanto voy a hablar desde mis zapatos, es muy probable que la derecha pierda un escaño, ¿no? Sobre todo viendo el resultado de la constituyente, etcétera, y que lo termine disputando ese escaño a Prueba de Dignidad con lo que hoy día es Nuevo Pacto Social. Aún así, la competencia, o muchos creen que uno compite con otro, la competencia se da dentro de la misma lista. En mi lista hay distintos candidatos del Partido Socialista, del Partido Demócrata Cristiano, de el Partido por la Democracia, y ahí nosotros, como candidatura, creemos tener un sello distintivo. Somos una cara joven, como las hay muchas, ¿no? Dentro de la lista, porque hay varias caras jóvenes, pero nosotros no tenemos prácticas antiguas, ¿no? Hay algunos candidatos dentro de la lista, ¿no? Que son caras jóvenes, que duda cabe,
de uno de los partidos más antiguos de Chile, sí demócrata y también cristiano, pero que las prácticas que ponen sobre la mesa no son muy jóvenes, son las mismas de siempre. Hay otros candidatos que también han tenido acusaciones, ellos o familiares directos, de nepotismo, de corrupción y también de violencia, ¿no? Cuestiones que hacen parte de mi propuesta programática y legislativa, en donde creemos que hoy día en un distrito como el nuestro es tremendamente necesario poner el énfasis en ello. Un distrito que tiene altos índices de violencia intrafamiliar, por ejemplo, creemos que hay que comprometerse con una agenda, ¿no?, que ponga acento y ponga énfasis en este tipo de delitos. Entonces, creemos que sea una candidatura con un rostro nuevo, con un equipo joven, ¿no?, y además con las manos limpias. Y es por ello que hoy día estamos siendo apoyados, por ejemplo, por Tucapel Jiménez, ¿no?, y por otro tipo de actores dentro del distrito que se han destacado también por el trabajo que han hecho y el reconocimiento que en la calle también la ciudadanía les hace. Y cuando yo comento, ¿no?, y entrego mi publicidad, mi propaganda, y ven a Tucapel Jiménez, bueno, hay un reconocimiento enorme hacia su persona, hacia su trabajo, y por ende esperamos también una esperanza en el que nosotros podamos hacer lo mismo y mejor. Sin duda, Tucapel. Hay que votar Nicolás Freire AH79. Pasando la hizo, sin duda. Sin duda, el nombre de Tucapel Jiménez es un nombre que está en la historia de nuestro país ya por su padre, que fue asesinado en dictadura, dirigente sindical, sin duda. Don Nicolás, le damos las gracias por estar aquí nuevamente en Agenda Global y los dejamos invitados para un nuevo programa mucho más adelante, cuando podamos conversar posiblemente ya de los resultados de lo que es la campaña electoral. Así que suerte, sangre joven para la renovación, y que ojalá todo salga bien en su distrito, sin duda. Porque, oiga, y me comprometo a que mi primera entrevista como diputado electo la dé aquí, pues, así que cuente con ello. Perfecto, aquí estaremos. Okay. Le damos las gracias, profesor Freire, por estar aquí con nosotros en Agenda Global. Y queremos invitarlos a un nuevo programa el próximo lunes con un nuevo invitado que va a conversar con nosotros sobre actualidad política y coyuntura. No se olvide, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Global aquí en On Radio Chile. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.